Una joven princesa alemana que no sabe absolutamente nada de ruso se encuentra de repente en Rusia, un país extranjero con un clima duro, órdenes estrictas y una cultura misteriosa. No es más que la esposa del heredero al trono, y nadie la toma en serio. Sin embargo, en pocos años esta muchacha se convierte en la mujer más poderosa de la historia de Rusia. Esta es la historia de Catalina la Grande, una de las emperatrices más famosas de Rusia. Catalina la Grande nació el 2 de mayo de 1729 en la pequeña ciudad alemana de Stettin, ahora es Polonia, y al nacer recibió el nombre de Sofía Federica Augusta. En su infancia no hubo indicios de fama y poder futuros. Era la hija corriente de un insignificante príncipe alemán que, como muchas muchachas de la época, tuvo que casarse para mejorar la fortuna de la familia. Todo cambió en 1744, cuando fue vista en Rusia. En aquella época el trono ruso estaba en manos de la emperatriz Isabel Petrovna, que buscaba una novia para su sobrino, Pedro Fyodorovich, futuro emperador Pedro III. A Isabel le gustó Sofía y la invitó a Rusia. Sofía tuvo que cambiar completamente de vida. Abrazó la ortodoxia y cambió su nombre por el de Catalina, y pronto se casó con Pedro. Así comenzó su camino hacia el poder. En los primeros años, Catalina se sintió como una extraña en Rusia. No conocía el idioma ni las tradiciones locales y no entendía las intrigas de la corte. Su matrimonio con Pedro tampoco funcionó. Se dice que su marido no le prestaba atención y era más aficionado a los juegos de guerra que su esposa. Sin embargo, Catalina no tardó en darse cuenta de que, para sobrevivir y triunfar, necesitaba convertirse en una auténtica rusa. Así que hizo lo imposible. Catalina empezó a aprender ruso y al cabo de unos años lo hablaba con fluidez, lo que le granjeó el respeto de la corte. Para ella no era solo el conocimiento de la lengua, era la clave del poder. Al fin y al cabo, el pueblo la tomaba por suya, y este era un paso importante en su camino hacia el trono. Catalina demostró una increíble capacidad de adaptación, que más tarde se convertiría en uno de sus mayores puntos fuertes como gobernante. Pero, ¿cómo consiguió convertirse en emperatriz esta muchacha que empezó siendo una esposa poco querida y una princesa casi olvidada? ¿Y a qué precio se lo dieron? Cuando la joven Catalina, entonces todavía Sofía, llegó a Rusia, fue recibida como la futura esposa del heredero al trono. Parecía que iba a convertirse en una figura importante del país, pero la realidad resultó ser muy distinta. En lugar de un matrimonio romántico con el heredero del trono, le esperaba una vida fría y casi hostil en la corte. Catalina se encontró en una tierra extraña donde su marido, Pedro, claramente no estaba interesado en ella ni como esposa, ni como persona. ¿Cómo empezó su vida en Rusia? Imagínese, una joven de solo 16 años abandona su hogar, su familia, su vida familiar y se marcha a una Rusia inmensa y extranjera. Cambia de nombre, de religión e intenta hacerse suya entre gente que la mira con recelo. Pero lo más desagradable comienza después de la boda. Catalina esperaba que su marido la apoyara, que cuidara de ella. Pero Peter era completamente diferente. Una vez Catherine dijo francamente que a su marido le gustaba más jugar a los soldados que pasar tiempo con ella. Y no era una exageración. Pedro III se pasaba literalmente horas jugando con ejércitos de juguete y admirando a los militares prusianos, mientras su joven esposa permanecía sentada a solas. Su matrimonio estaba condenado a la frialdad y el distanciamiento desde el principio. Catalina no tardó en darse cuenta de que no se podía confiar en Pedro para nada, especialmente en asuntos personales. No era amor, ni siquiera una relación de pareja. De hecho, el propio Peter admitió en público que no existía ninguna relación estrecha entre ellos.
Este hecho dio lugar a muchos rumores en la corte sobre la vida privada de Catalina. Se murmuraba que tenía otros hombres, que mantenía aventuras a escondidas. Y aunque Catalina era una mujer fuerte e independiente, tales rumores no podían sino herirla. En un ambiente de intrigas y cotilleos palaciegos, cualquier paso en falso podía conducir al desastre. Pero, ¿qué hizo Catalina prácticamente sin el apoyo de su marido? No se rindió. Empezó a construir sus propias conexiones en la corte, a establecer relaciones con personas influyentes para crear un círculo de quienes pudieran apoyarla en un momento difícil. Fue durante este periodo cuando Catalina empezó a aprender a manejar la situación a su favor. Mientras su marido estaba ocupado con sus ejércitos de juguete, ella estaba construyendo un poder real. Esto se convirtió en su primer paso para hacerse con el trono. Y es importante señalar aquí, muchas mujeres en su lugar se habrían derrumbado, pero Catalina no cedió a la desesperación. Se dio cuenta de que su matrimonio no era amor, sino una negociación política. Y si el amor no es importante aquí, entonces ella necesita jugar con otras reglas. Catalina empezó a crearse un papel completamente distinto, no como esposa, sino como futura gobernante. Lo más asombroso es que, con todo esto, Pedro ni siquiera se dio cuenta del poder que estaba adquiriendo su esposa. Siguió tratándola como una figura insignificante en la corte, y ese fue su mayor error. Catalina aprendió a utilizar la falta de atención de su marido para preparar en secreto el terreno para su ascenso al poder. Un golpe de Estado. ¿Cómo Catalina se hizo con el poder? Cuando su marido, Pedro III, se convirtió finalmente en emperador en 1762, Catalina se dio cuenta de que su reinado no duraría mucho. Pedro solo estuvo en el trono 6 meses. Durante ese tiempo consiguió enfadar a casi todo el mundo, a los cortesanos, al ejército y al pueblo llano. Introdujo extrañas reformas en Rusia que iban en contra de la tradición. Por ejemplo, firmó un decreto que permitía a la nobleza dejar de servir en el ejército, lo que inmediatamente puso a los oficiales en su contra. Pero su principal error fue su amistad con Prusia, el adversario de Rusia en la Guerra de los 7 años. El ejército que acababa de luchar contra los prusianos no podía perdonárselo. Catalina, al ver esto, se dio cuenta de que había llegado su hora. Ya había pasado varios años forjando sus conexiones en la corte, se había ganado el apoyo del ejército y la nobleza, y, lo que era más importante, contaba con el apoyo de la guardia, los mismos soldados que podían decidir el destino del país. Catalina sabía cómo explotar las debilidades de Pedro. Vio cómo perdía autoridad, y en el momento en que se volvió vulnerable, golpeó. El golpe de Estado se produjo rápidamente. Comenzó cuando un grupo de oficiales leales a Catalina la convencieron de tomar el poder. Estaban dispuestos a derrocar a Pedro. La noche del 27 al 28 de junio de 1762, Catalina llegó al cuartel de la Guardia de San Petersburgo, donde fue recibida como emperatriz. Llevaba uniforme militar, lo que causó una fuerte impresión en los soldados. En ese momento todo quedó decidido. El ejército se puso de su parte. Después se dirigió a las más altas instancias del Estado y se declaró soberana de Rusia. Pedro estaba fuera de la ciudad en ese momento y, al enterarse del golpe, intentó resistir. Pero sus intentos de recuperar el poder fueron inútiles. Catalina ya controlaba el ejército y las principales figuras del poder. Pocos días después, Pedro abdicó y Catalina se convirtió oficialmente en emperatriz. Así, en una semana, Catalina pasó de ser la esposa no amada a la figura más fuerte del Imperio ruso. Fue un golpe sin precedentes. Una mujer que ni siquiera había nacido en Rusia consiguió hacerse con el poder en un país enorme. Pero, ¿qué ocurrió con Pedro III tras su derrocamiento?
Pocos días después de su abdicación, fue enviado al exilio en uno de los palacios, donde poco después fue asesinado. La versión oficial fue que su muerte se debió a una pelea con los guardias, pero muchos historiadores siguen creyendo que se trató de un asesinato por encargo y que Catalina podía estar al corriente del complot. Nunca admitió abiertamente su implicación, pero este hecho ha permanecido para siempre como un misterio de su reinado. Irónicamente, al derrocar a su marido y convertirse en soberana, Catalina se convirtió en una de las emperatrices más respetadas y queridas por el pueblo. Hizo lo que Pedro III no pudo: ganarse la confianza del ejército y la nobleza. Aunque su ascenso al poder se basó en un golpe de Estado y un posible asesinato, su reinado se conocería más tarde como la Edad de Oro de Rusia. El reinado de Catalina. Grandeza y reformas. Catalina no era solo una gobernante, era una mujer inteligente y activa que sabía claramente lo que quería conseguir. Su principal arma era el conocimiento. Aunque no había nacido en Rusia, se dio cuenta de que para triunfar necesitaba saber más que los demás. Por ello, Catalina leía mucho, estudiaba las leyes y reformas de otros países. En sus cartas hablaba constantemente de cuestiones políticas y económicas. No se trataba de correspondencia vacía, sino que estaba realmente interesada en cómo hacer más fuerte a Rusia. Catalina se inspiró especialmente en las ideas de los ilustrados franceses. Mantuvo correspondencia con Voltaire, Montesquieu y otros famosos filósofos de la época. Voltaire, por ejemplo, no solo fue su maestro, sino un verdadero amigo, y Catalina respetaba sus ideas sobre la libertad, los derechos humanos y el progreso. Esto influyó en su deseo de introducir reformas que hicieran a Rusia más moderna. Una de las primeras y más importantes fue la reforma del gobierno. Quería que el poder no se concentrara solo en manos del emperador, como había ocurrido en el pasado, sino que fuera más justo y estuviera mejor organizado. Catalina dividió el país en provincias y mejoró el sistema judicial. Rusia tenía ahora una estructura de poder clara, en la que no solo había castigos, sino también leyes que protegían los derechos de las personas. Pero Catalina fue más allá. Intentó introducir el nakaz, que debía ser una nueva constitución, basada en las ideas de los derechos humanos y la igualdad. Fue una decisión verdaderamente revolucionaria para la época. Además de la política, Catalina se dio cuenta de que Rusia necesitaba un cambio cultural. Construyó teatros, museos y academias. Con Catalina se fundó la Academia Imperial de las Artes para ayudar a desarrollar el talento en el país. Catalina soñaba con que Rusia fuera considerada al mismo nivel que otras grandes potencias europeas, y lo consiguió. También introdujo reformas en la agricultura y la economía. Catalina promovió activamente el comercio, ampliando los territorios de Rusia y aumentando los ingresos del país. Al final de su reinado, Rusia se había convertido no solo en una potencia militar, sino también económica. Pero no todo fue tan fácil. Catalina tuvo que enfrentarse a conflictos internos, revueltas y críticas. Uno de los desafíos más serios fue la rebelión de Emelian Pugachev, que tuvo lugar en la década de 1770. Fue uno de los mayores levantamientos campesinos de la historia rusa. Pugachev afirmó que era el verdadero emperador Pedro III y reunió un enorme ejército. La revuelta fue sofocada, pero demostró que no todo el mundo apoyaba a Catalina y que el país necesitaba grandes cambios sociales. No obstante, Catalina siguió gobernando a pesar de las dificultades. Uno de sus mayores logros fue aumentar el territorio ruso en casi 520.000 kilómetros cuadrados. Fueron las tierras conquistadas en el sur y el oeste las que convirtieron a Rusia en el país más grande del mundo. Pero por mucho que parezca que Catalina buscó el progreso, hay dos conclusiones contradictorias sobre su reinado.
La primera es que intentó llevar a Rusia las ideas de libertad e igualdad, pero apoyó la servidumbre, que convertía a los campesinos en esclavos. Este fue su compromiso con la nobleza para mantenerse en el trono. Segundo, aunque soñaba con un país ilustrado, sus reformas no afectaron a la mayoría de la población y las desigualdades sociales no hicieron más que aumentar bajo su mandato. La vida personal de la emperatriz. Amantes e intrigas. Catalina la Grande no solo fue una destacada gobernante, sino también una mujer con una turbulenta vida personal, que dio lugar a numerosos rumores y cotilleos. Muchos creen que su reinado estuvo inextricablemente ligado a sus aventuras amorosas. Tuvo varios favoritos famosos, cada uno de los cuales desempeñó un papel importante, no solo en su vida, sino también en los asuntos de Estado. Incluso durante su matrimonio con Pedro III, Catalina fue infeliz. Su relación no tardó en enfriarse y ella empezó a buscar consuelo en otros hombres. Su primer favorito importante fue Sergei Saltykov, con quien pudo haber tenido algo más que una relación romántica. Saltykov era un hombre inteligente y ambicioso, y Catalina confiaba en él más que en su marido. Este fue el primer paso en su camino para rodearse de hombres fuertes que no solo la apoyaran como mujer, sino que también la ayudaran en política. Cuando Catalina se convirtió en emperatriz, ya se había dado cuenta de lo importante que era tener hombres leales a su lado. Y fue durante este periodo cuando su vida personal comenzó a entrelazarse con los asuntos de Estado. Uno de sus favoritos más famosos era Grigori Orlov. No era solo un amante. Orlov se convirtió en un verdadero socio de Catalina. Fue él y sus hermanos quienes ayudaron a Catalina a organizar un golpe contra Pedro III. En agradecimiento a su lealtad, Catalina recompensó a Orlov con títulos y palacios. Esto provocó muchas envidias en la corte. Imagínate cómo reaccionaron los demás nobles ante el hecho de que el hombre que lo conseguía todo, gracias a su relación con la emperatriz, se convirtiera de hecho en la segunda persona del país. Pero el favorito más famoso de Catalina era, por supuesto, Grigori Potemkin. Su relación estaba llena de pasión y admiración mutua. Potemkin no solo fue su amante, sino también uno de los políticos más influyentes de su reinado. Su romance terminó oficialmente al cabo de unos años, pero se dice que Potemkin siguió influyendo en sus decisiones, incluso después de la separación. De hecho, siguió siendo su mano derecha durante el resto de su vida. Fue Potemkin quien desempeñó un papel clave en la expansión del Imperio ruso hacia el sur y en la construcción de nuevas ciudades como Sebastopol. Pero he aquí lo sorprendente. Aunque Catalina era conocida por sus numerosos romances, siempre mantuvo sus sentimientos bajo control. Cada uno de sus favoritos no solo disfrutaba de su atención, tenían que hacer el bien para el país. Catalina regalaba a sus amantes palacios, tierras y títulos, pero a cambio esperaba lealtad y apoyo en los asuntos de Estado. No todo el mundo podía soportar ese papel, y muchos favoritos, cuando perdían su favor, perdían todo lo que habían ganado. Catalina nunca tuvo reparos en tener amantes. Mientras muchos gobernantes ocultaban sus relaciones, ella demostraba abiertamente que su vida privada era su elección. Pero lo que la convierte en una figura aún más interesante es que fue capaz de compartir amor y poder. A pesar de sus sentimientos, siempre se mantuvo al frente de la política y no dejó que sus relaciones la eclipsaran como gobernante. A pesar de su amor por las ideas de libertad, Catalina fue incapaz de abolir la servidumbre, que por el contrario no hizo sino aumentar bajo su mandato. La nobleza adquirió más poder, mientras que los campesinos permanecieron en condiciones de esclavitud. Esta paradoja de su reinado sigue siendo uno de los mayores misterios. ¿Cómo pudo una mujer que predicaba la libertad y el progreso
mantener uno de los sistemas de explotación más brutales. También es interesante cómo Catalina pudo mantenerse en el poder en un país donde las intrigas y las conspiraciones eran moneda corriente. Durante sus 34 años de reinado, hubo varios atentados contra su vida y complejas intrigas en la corte. Pero Catalina siempre fue capaz de mantener el control, por lo que su reinado sigue siendo un símbolo de estabilidad y fortaleza. Pero a pesar de todos sus logros, la vida de Catalina la Grande sigue rodeada de misterio. Aún se desconoce qué ocurrió en los últimos días de su vida. En 1796 enfermó repentinamente y murió sin dejar testamento, lo que provocó una grave lucha por el poder tras su muerte. Tras su muerte, Rusia se convirtió en un país completamente distinto al que había heredado. Catalina, que llegó al poder mediante un golpe de Estado y gobernó con mano de hierro, cambió para siempre no solo la faz de Rusia, sino también su lugar en la escena mundial.